Hola, muy buenas tardes. Día viernes 9 de octubre, dando inicio a otro programa más de La Brújula, acá en TV+, en la señal número 7 por el Cable Mundo Pacífico para la provincia de Concepción y Arauco. Hoy estamos con panel completo, estaremos con nuestros queridos embajadores que tenemos por distintas partes del mundo, empezando por Mauricio Aliaga. ¿Cómo estás, Mauricio? Y Hola. también nuestro querido Andrés Frede, que debe estar por ahí llegando a la conexión. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Cómo está todo por ahí? Bien, todo bien. Aquí en Italia ya llegando el otoño. Un gran saludo a toda la gente de Lota, de Coronel, a la zona minera. No podemos olvidar a la gente del Gualmapu, aparte de nuestros amigos mineros de Concepción. Esperemos Bueno, de que... tenemos nuestro invitado esperando. Sí, bueno, tenemos a nuestro invitado esperando. Estamos en... Sí, va a estar 40 minutos con nosotros porque tiene una reunión urgente después. Me la puedo imaginar. Sí, preocupado. Tenemos ministro, el ministro mejor evaluado del gobierno de la presidenta Bachelet. Tendrá, seguramente me está escuchando, tendremos que preguntarle si es candidateable, ¿no? ¿Alguna vez estaba ese rumor por ahí en las redes? Sí, yo me lo creo. Me encantaría saber si es candidateable o no. Claro. Tenemos un problema técnico ahí de cámara con él todavía, así que ya luego va a salir. Tiene la edad justa, o sea, ¿a qué edad debería tener un presidente de la República? Aquí en Austria los presidentes son mayores, digamos, o sea, 70 años. Claro, creo que la edad en Chile son 40 años, me parece. Acá la primera ministra entró con 37 años, fue la líder más joven del mundo y lo ha hecho muy bien. Yo creo que no... ¿No hay edad? No, yo creo que no hay una edad. O sea, no vaya a poner un niño de 15 años, pero yo creo que ya de 35, 37 años hacia arriba, yo creo que es una buena edad. Yo creo que ya hay algo... ¿Con o sin muelas del juicio? No, creo que en Chile son 40 años, si no me equivoco. Sí, por favor, si alguien me puede corregir, que me corrija, porque creo que son 40 años. ¿40 años lo mínimo? El señor Heraldo Muñoz tiene 72 años. Le vamos a preguntar por experiencia. Le vamos a preguntar al exministro si tiene BTR, porque parece que tiene problemas ahí con lo que le preguntamos 72 de Chile. Ya, 72, o sea, ¿y cuándo cumple años? ¿En mayo? El 22 de julio. Julio, o sea que está recién cumplido. Signo Leo. Es Leo. Tiene poder. Leo. Es fuerte, debe ser fuerte. Compartimos mes porque yo soy el 5 de julio, así que... ¿Sí? Sí, con la diferencia que yo soy cáncer. Oye, a todo esto hablando del 5 de julio, me acordé de un amigo que debe estar mirando el programa, don Benito Videla, que también está de cumpleaños el 5 de julio, pero él tiene 80 y algo, no vamos a decir cuántos 80 tiene, pero tiene 80 y algo, un hombre, es gobernador de la provincia de Concepción en aquellos años del presidente Frei Montalva, un gran hombre, un gran profesor, un gran dirigente también gremial de los profesores. Saludos para él y para su señora y para todos los profesores que están en Coronel, en Lota, y en todo Chile y en todas partes del mundo, porque pucha que hacen una labor que es maravillosa. Yo siempre recuerdo a mis profesores, si no hubiesen sido por esas tirones de oreja, yo creo que no sé qué hubiese sido de mí. ¿O no, muchachos? ¿Tiraban la oreja? Sí, a mí me tiraron la oreja varias veces y no quedé traumado, de verdad. Me acordaste de los mineros y me acuerdo ahora que hubo algo en las noticias que salió acá acerca de los mineros aquí en Italia, que el 8 de octubre se celebraron 10 años del rescate de los mineros. Una noticia re importante, porque tú sabes que ese rescate aquí en Italia fue seguido como si fuera la teleserie del momento. Y sin decir que como chileno yo estaba, oye, fue una cosa tremenda. Sin hablar después de la picardía de las historias que se supieron, ¿no? Obvio. Oye, los mineros con 2 señoras y todo eso. Sí. Lo que hablas tú de los mineros, del rescate de los mineros en Chile, acá igual, eso lo vio prácticamente todo el país. Y hay otro tema que acerca mucho a la minería neozelandesa con la chilena. Acá hubo un accidente también en Walter Peak, que es una mina que está de aquí distante a unos 600 kilómetros al norte de la isla sur, donde también hubo una explosión de gas grisú hace ya 10 años, después del accidente de Chile, me parece que fue, pero nunca pudieron sacar los cuerpos. Oh, sí. No. Esa mina tuvo una explosión y después una inundación. Por lo tanto, los cuerpos
y nunca Sí, lo han fue podido horroroso. rescatar. El año pasado la primera ministra trató de hacer lo posible por sacar eso y no se pudo. Oye, acá está Nuestro invitado. Ahora le damos la bienvenida a Heraldo Muñoz. ¿Cómo está, Heraldo? Ex ministro, presidente PPD. ¿Cómo está usted? Bienvenidos a La Brújula, chilenos en el mundo. ¿Cómo están? Bueno, un agrado estar con ustedes y en distintos lugares del mundo. Ustedes saben que me une una relación muy intensa con los chilenos en el exterior, porque yo me la jugué porque, primero, que ustedes tuvieran el voto en el exterior, y eso fue parte de mi legado, y luego para viabilizar la primera vez que los chilenos y las chilenas pudieron votar en el exterior. Así que tengo gran aprecio por ustedes, por lo que hacen, por mantener viva la llama de nuestros compatriotas en el exterior y la condición de ciudadanos y ciudadanas que es independiente en lugar de residencia. Así que un agrado estar conversando con ustedes. Muy amable, don Heraldo, y gracias por su trabajo, porque antes de que usted hiciera eso, yo viajaba, cada vez que habían votaciones, viajaba a Chile a votar. No he dejado ni una vez de votar desde que tengo derecho a voto. Qué bueno. Bueno, ahora puedo votar desde Austria. Exacto. Sí. Bueno, yo le agradezco mucho el estar con nosotros. Tenemos un gran personaje condecorado con la Cruz del Orden de Isabel Católica, la gran Cruz de Orden de José Celio del Valle, embajador de los océanos, embajador de Chile en diversos países ante la OEA, escritor de innumerables libros, ¿ya? Toda una vida dedicada al mundo del exterior, ¿no? Y ex ministro también, obviamente, de la presidenta Bachelet. Ha hecho cosas súper importantes, ¿eh? A mí lo que me gusta mucho es que dirigió esta investigación que aclaró, o bueno, ahí resolvió de alguna manera el asesinato de Benazir Bhutto. Benazir Bhutto en Pakistán. Exacto. Y respecto, entrando directamente en materia, ¿qué piensa usted de este caso? Imagínese que usted termina en el 2018, acaba la presidenta Bachelet, se acaba el gobierno en el que usted estaba como ministro de Relaciones Exteriores, y un 2 de octubre, hace pocos días atrás, se celebró el segundo año de la muerte de Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Turquía. ¿Cuál es su opinión de todo esto? Porque probablemente usted no podrá emitir juicios de valor, pero todos los servicios de inteligencia a nivel mundial culpan a Mohammed bin Salman, el príncipe saudí, como el verdadero ejecutor de esta situación, o sea, que dio la orden directa, y hay grabaciones y hay todo. ¿Qué piensa usted de una situación como esta? Bueno, esas son las situaciones que debieran ser investigadas por una comisión especial de Naciones Unidas, como la que me tocó encabezar. Exacto. Porque lo que ha sucedido hasta ahora, lo único que dejan claro es que no se ha llegado a la verdad. Y bueno, todo eso ha sido extraordinariamente opaco. Y bueno, me parece que la familia de Khashoggi necesita la verdad, y hasta ahora eso no ha ocurrido. Así que yo lamento que una situación con tanta visibilidad, además, no tenga todos los responsables, porque hasta ahora han habido algunas personas culpadas en un juicio sin la transparencia mínima, sin las condiciones de un Estado de Derecho. Y sin la claridad que debiera tener la comunidad internacional. Así que ese tipo de situación creo que merecería una comisión como la que me tocó encabezar por encargo del secretario general de Naciones Unidas para investigar, y eso fue casi poco más de un año, el asesinato de Benazir Bhutto, que fue uno de los desafíos más difíciles que he tenido en mi carrera diplomática y como persona pública, de los desafíos francamente más complejos. Pese a que tuve acompañantes muy importantes, estuve en esa investigación con el que fue vicejefe de la policía irlandesa y con el que había sido el ministro de Justicia de Indonesia,
como mis colaboradores más directos, pero además un equipo forense, policía, guardias. Nunca he estado tan protegido como en esas ocasiones, pero además en una situación en un país extraordinariamente complejo como Pakistán, donde todo apuntaba al involucramiento de la policía secreta, en este caso. Heraldo, yo le quiero hacer una pregunta. Usted fue ex ministro de Relaciones Exteriores de la presidenta Bachelet, ¿cierto? A mí hay algo que en lo personal me preocupa mucho y que se lo he preguntado en este mismo programa al senador Osandón, al senador Navarro, al diputado Marcelo Díaz y a muchos más que han estado con nosotros acá conversando. Y es acerca de la nueva ley de inmigración. ¿Qué opina sobre todo lo que ha pasado desde que empezaron a entrar los amigos de Haití a Chile, que no fue una cosa que se reguló bien, hasta el día de hoy, con una supuesta palabrita que menos mal que no se aprobó, que era lo del turismo laboral, que eso acá en Nueva Zelanda, por ejemplo, sería impensado? O sea, yo quiero saber su opinión. ¿Qué ley, aparte de su opinión, qué ley a usted le gustaría que saliera desde el Congreso? Bueno, en primer lugar, yo creo que tiene que ser una ley de inmigración moderna, porque la actual data del año 75, más o menos. En segundo lugar, tiene que asegurar una migración segura, una migración regular, una migración que responda a los estándares internacionales, tanto en los derechos de los migrantes como en los deberes. Todo país tiene el derecho a regular su migración y las condiciones de estadía o de salida de ciudadanos extranjeros. Eso sucede en cualquier lugar del mundo y ustedes lo conocen bien. Y a mí me parece que se ha ido avanzando en la dirección correcta. A mí no me parecía para nada esa visa de turismo laboral, denominada así, yo creo que mal llamada, de opciones laborales, porque la situación en Chile es de un altísimo desempleo. Y entonces permitir que personas llegaran a la frontera, a los aeropuertos, y dijeran, bueno, yo en realidad lo que quiero es ir a conseguir un trabajo y que se le diera 90 días para encontrarlo, probablemente eso lo que conduciría es a la ilegalidad de esas personas. Y eso es lo que terminaría afectando es a los migrantes ya establecidos en Chile. Y eso me parece que es lo que más importante que hay que cuidar y a mi juicio lo que hay que hacer es tratar de regularizar la situación de quienes están en Chile de manera ilegal, hasta un determinado periodo. Eso es lo que se tiene que ver en la comisión mixta ahora. Entonces se han ido saltando, creo yo, las vallas importantes. Ahora, yo soy partidario de la migración. Yo creo que la migración le hace bien a un país, particularmente a un país como Chile, porque nosotros estamos empezando a tener desde hace rato un perfil demográfico muy parecido a los países europeos. Es decir, la tasa de natalidad está cayendo y la tasa de sobrevida de las personas está incrementándose. Entonces, eso significa una presión enorme para tener una fuerza de trabajo joven que se renueva. Y si la tasa de natalidad está cayendo y hay una sobrevida, la única manera es a través de la migración. Y los países que han recibido migración generalmente son los que mejor se renuevan y tienen un dinamismo en su economía porque quienes migran son los más emprendedores, los que buscan un nuevo futuro. Y eso entonces siempre ayuda a un país. Ahora eso tiene que ser ordenado. Esto comenzó hace mucho tiempo atrás. Recordemos que la migración importante empieza con los peruanos, en la década del 90 y antes, ojo. Después vienen colombianos, ecuatorianos, siempre ha habido una migración más o menos fuerte boliviana, y en los años, cuando nos toca con la presidenta Bachelet, se produce esta migración haitiana, que fue una explosión de migración en un determinado momento, y yo fui partidario en la Cancillería, y hay documentos que han salido a la luz pública, yo fui partidario de regular a través de visas
esa migración. Pero la decisión era del Ministerio del Interior, y el Ministerio del Interior no tomó esa decisión, pero sí actuó en contra de mafias que estaban tratando de utilizar esa migración, de hacer un tráfico de personas, como la línea aérea LAU, que el gobierno se querelló contra ella y esa aerolínea terminó cerrando, ¿no? Y luego vino el estallido de la migración venezolana, cuando el presidente Piñera dice, bueno, vamos a recibir a los migrantes venezolanos con los brazos abiertos. Y de repente son 100.000, son 200.000, 300.000, va a Cúcuta, ¿ah? Es el presidente, y hace todo un aparataje comunicacional, hay más migración incluso, y ¿cuáles son las consecuencias? Hay 500.000 de venezolanos y se les pone visa entonces. Cuando se ve que la cantidad de migrantes es de este tamaño, que llega a 500.000 de venezolanos, y la consecuencia hoy día es que hay muchos familiares, reunificación de familias, etc. Y hay 10.000 venezolanos en Tacna que quieren entrar a Chile. Entonces, es una situación realmente muy, muy, muy seria la que hay, y por eso entonces hay que regular. Y bueno, y hay que hacerlo de la perspectiva, como dije antes. ¿Le gusta a usted el sistema que, por ejemplo, hay en países como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, algunos países de Europa, donde los gobiernos mantienen unas listas de la cantidad por ejemplo, de puestos de trabajo que pueden dar a los inmigrantes en la parte profesional, técnica y en la mano de obra general? ¿Sería ese un buen método para ir captando gente de otros países que quieran ir a Chile en el futuro? Digo yo, ya hecha esta ley, quizás modificar algunas cosas, porque siempre las leyes van modificándose, y tener así este sistema como es acá, por ejemplo, porque acá, por ejemplo, cuando viene alguien de otro país, postula un trabajo, pero también hay una salvedad, que acá siempre se le da primero la prioridad al nacional. Se esperan 2 semanas para dar un puesto de trabajo, si no se presenta ningún neozelandés, recién ahí se le da al inmigrante. ¿Sería un buen punto para Chile eso, según su punto de vista, no? Yo creo que es interesante esa situación. Algo que yo propuse cuando estábamos discutiendo la ley bajo el gobierno de la presidenta Bachelet, yo propuse la experiencia canadiense. La experiencia canadiense es de dar un puntaje mayor a cierto perfil de migrante que se quiere, a ciertos perfiles tecnológicos o de ciertas profesiones, de modo de atraer a esas personas a ser migrantes. Y no por dejar a los pobres y desamparados fuera, pero tener un puntaje que significara atraer a cierto tipo de migrantes. Eso a mí me gustó en la experiencia canadiense particularmente, la propuse y quedó en términos muy generales, no quedó como yo propuse, porque esto era manejado por extranjería del Ministerio del Interior, la ley. Y a mí me habría gustado que eso hubiera quedado en la ley. Bueno, en definitiva, creo que hay internacionales de la... Lo quiero interrumpir para que vayamos ahora, como ya hemos estado en el exterior bastante, dándonos una vuelta por el mundo, vamos adentro ahí, donde están pasando las cosas. ¿Qué me dice usted? ¿Qué pasó con el Frente Amplio? ¿Qué pasa con la izquierda? La izquierda se divide ahora, no hay gobernadores, no se está consiguiendo que estos acuerdos para colocar a las personas en las alcaldías. ¿Cuántas mujeres van a ir por parte de esta coalición a presentarse a estos puestos que, como usted lo dijo, me parece que usted lo dijo también, no recuerdo cuándo, personas como en Neozelandia, las mujeres son muy capaces de llevar y tienen mucha conciencia de llevar adelante puestos como estos? ¿Qué me dice usted? Bueno, yo creo que la oposición quedó en falta en relación a la identificación de personas que pudiesen ser candidatos de toda la oposición para las elecciones de gobernadores, para las primarias. Y eso ocurrió porque, bueno, el Frente Amplio en este caso privilegió su identidad. En un momento dijo que
que no estaba disponible para primarias, para elegir a esos candidatos para las gobernaciones, porque supuestamente habían diferencias sustantivas con la, como ella, ex nueva mayoría. Pero sin embargo dijo, arregló seguido, que sí estaba dispuesto a conversar de acuerdos por omisión, pese a la existencia supuesta de esas mismas diferencias sustantivas. Entonces yo nunca entendí eso. Bueno, después el Frente Amplio cambió de posición y dijo que quería, estaba disponible. ¿Hay algo de poder ahí? ¿Cómo? ¿Hay algo de querer tomar el poder, el control por parte de algunos grupos? No, yo creo que el Frente Amplio es gente joven, es gente que quisiera enfatizar su propia identidad y por lo tanto están menos disponibles a acuerdos amplios que quienes creemos que hay que ir a la unidad opositora, porque es la única manera de ganarle a la derecha. Porque hay que recordar que para las elecciones de gobernadores se necesita solamente 40% para ganar las gobernaciones. Es decir, puede que no haya segunda vuelta en las gobernaciones. Y la derecha siempre tiene un 30, un 35% de la votación, y no es el esfuerzo para sacar 40, si nosotros vamos divididos, le va a ser muy fácil. Por eso que nosotros insistíamos mucho en la unidad. Ese fue nuestro punto de vista. Nosotros queríamos ir a primarias en las 16 regiones sin blindajes, sin omisión. Y bueno, el Frente Amplio, cuando se allanó, puso todo tipo de condiciones y después volvió a la idea de algunos blindajes, y lo mismo la coalición liderada por el Partido Comunista. Por lo menos el Partido Comunista fue bastante claro, porque desde el comienzo habló de la conveniencia de acordar por la vía de la omisión, nunca cambió de parecer. Siempre habló de buscar por la vía de la omisión, asegurar algunas regiones y luego competir en las otras. Entonces, al final no se llegó a acuerdo, porque el Frente Amplio decidió inscribirse separadamente mientras aún estábamos negociando en la sede del Partido Socialista, sí. Y eso fue, bueno, algo... ninguno de nosotros que hemos tenido alguna trayectoria política habíamos presenciado algo semejante. Mientras todavía se está conversando, ellos están inscribiéndose, para lo cual había que tener abogados, había que tener horas reservadas en el CERVEL, había que tener periodistas para cubrirlo. Entonces, bueno, fue una desilusión, pero mire, después de eso salió algo bien interesante. Por lo menos se está conformando una nueva coalición de 6 partidos que nos inscribimos. Nos tuvimos que inscribir inmediatamente después. Afortunadamente, el tiempo para la inscripción en el CERVEL era hasta las 24 horas y no hasta las 5 de la tarde, cuando era la hora de funcionamiento formal, digamos, del CERVEL. Así que nos pudimos inscribir alrededor de las 8 de la noche. 6 partidos, los partidos que conformaban la Convergencia Progresista, es decir, el Partido por la Democracia, el Partido Socialista, el Partido Radical, más el Partido Demócrata Cristiano, el Partido PRO y el Partido Ciudadanos. De modo que ahí se está conformando algo interesante. Vamos a competir en las 16 regiones, sin blindaje para nadie. El Frente Amplio se inscribió solamente en 4 regiones. Y bueno... se está como casi como previo al 5 de octubre, se está ahora. Al 5 de octubre del 88 me refiero. Son los partidos más o menos del 5 de octubre del 88, previo a eso. Claro, ha cambiado un poquito ahí el ciudadano. Sí, en la época, bueno, hay algo de cambio también. El PRO no existía, pero claro, cada momento histórico tiene lo suyo. Tiene con sus configuraciones políticas. Pero bueno, yo creo que estuvimos en falta como oposición. Deberíamos haber tenido la inscripción de todos los partidos. Ojalá hubiera sido sin ningún blindaje, sin llegar diciendo, mira, en esta región yo no quiero que me compitan para yo asegurarme. No, porque yo creo que en esto hay que confiar en la democracia, con transparencia, que la gente elija quién puede ser de los mejores. Si la idea era primarias para elegir al o la candidata de la oposición que mejor puede competir. Sí, esa era toda la idea. Transparencia, ¿no? Lo que tanto falta en Chile. Pero lo que sí, yo veo que en algo están de acuerdo todos ustedes es en el apruebo, ¿no? Bueno, entonces, sí. Respecto del apruebo, me gustaría preguntarle
como lo suyo son las relaciones exteriores, ¿qué le falta a la Constitución chilena? Hay unos casos bastante bullados, como la situación, cómo se perdió el mar con Perú, la carrera diplomática, que usted ha intentado o ha logrado crear allí algún tema de la reforma de la carrera diplomática. Explíquenos un poco de qué manera la Constitución podría afectar a esto y de qué manera el tema de las relaciones exteriores se ve afectada por no tener una carrera diplomática y pasan situaciones como el caso peruano, que perdimos el mar porque después de que tantos emails nos llegaron no sé si a la Cancillería o a algún lugar, al gobierno, y luego eso sirvió como un principal argumento para decir, mira, si nosotros tenemos desde años que venimos mandando emails y cartas al gobierno chileno. Cuéntenos un poco cuál es su visión, qué le gustaría que tuviera esta Constitución. Mira, yo prefiero tocar algunos temas más de la política interna respecto a Por favor. Porque me parece sumamente importante la oportunidad histórica que tenemos. Esta va a ser la primera vez que las chilenas y chilenos, tanto en Chile como en el exterior, todos los conciudadanos tengamos la oportunidad de elegir si queremos o no una nueva constitución. Eso nunca existió en la historia. En la constitución de han existido 3 grandes constituciones en la historia de Chile. La de 1833, después de la guerra civil, cuando ganan los conservadores sobre los liberales en Lircay, y se elabora una constitución que es una constitución oligárquica, donde los derechos ciudadanos están fundamentados en tener bienes raíces y pagar impuestos. Los derechos ciudadanos están condicionados a eso. No hay elección directa del presidente, se hace a través de un colegio electoral. La segunda es la de 1925, en el marco de la cuestión social, Alessandri Palma, y ahí esa es una constitución verdaderamente más democrática, donde concurren todos los partidos políticos, elección universal del presidente, plebiscito para ratificarla, pero no hay mujeres allí, ¿verdad? Porque las mujeres, recordemos, recién tienen el derecho a voto el año 48, cuando Gabriela Mistral, el año 45, va a recibir el Premio Nobel de Literatura. Suecia no tenía derechos ciudadanos en Chile. Imagínense. Por eso que es tan importante en este marco de lo que va a pasar. Y la del 80, que ya sabemos para qué vamos a hablar de eso. Entonces, esta es una oportunidad histórica. Si gana el apruebo, que primera vez esta generación, la de ustedes afuera y nosotros acá adentro, vamos a tener la oportunidad de decir, sí, vamos a votar por el apruebo y por una convención constitucional. Para lo cual, si eso sucede, vamos a tener una constituyente paritaria, hombres y mujeres, 50 y 50. Ojalá tengamos escaños reservados para los pueblos indígenas, que es la cuestión que está aún negociándose en estos momentos. Entonces, es una oportunidad histórica, verdaderamente. Entonces, tenemos que empezar a pensar qué contenidos queremos de esa Constitución. Primero, que nos identifique a todos, que todos nos sentamos como chilenos identificados con esa Constitución. Yo lo que primero diría es un Estado distinto al Estado subsidiario que subyace a la actual Constitución. No, yo quiero un Estado solidario, un Estado social y democrático de derecho, como dice la Constitución alemana o como dice la Constitución española, ¿no? Segundo, derechos garantizados, algunos de los cuales ni siquiera están en la Constitución. No hay en la actual Constitución el derecho a la vivienda, por ejemplo, pero además tienen que estar debidamente garantizados, ¿no? Tercero, el derecho al agua. El agua hoy día es una mercancía en Chile. Sí. Tiene que ser un derecho humano, sí. Principalmente para el consumo y para la agricultura, y no como sucede cuando los pehuenches en el Alto Biobío. Nosotros tenemos, nuestro partido tiene un alcalde en el Alto Biobío, y resulta que me dice, los compañeros pehuenches no tienen acceso al agua porque, si bien es cierto, hay cualquier cantidad de agua, porque ahí baja al Biobío, resulta que es privada. Entonces, el agua tiene que ser un derecho. Tenemos que tener una economía verde, protección de los océanos. Yo empujé mucho la protección de los océanos. Chile es un país que vive de espaldas al mar y tenemos 3 veces la cantidad de territorio marítimo que territorio continental e insular. Entonces, protección del océano. Tenemos que pensar
¿En qué régimen político vamos a tener? Yo creo que el hiperpresidencialismo en Chile ya fracasó. Entonces hay que pensar en una alternativa. Algunos dicen parlamentarismo, yo soy más bien de la opinión de un semipresidencialismo como el que existe en Francia, donde hay un presidente que es fuerte, pero hay un primer ministro que se dedica al gobierno, donde hay la posibilidad que el Congreso pueda, a través de una moción, remover al primer ministro y al gabinete. Bueno, como en Austria. Claro, yo creo que esa es una discusión que hay que tener, ¿ah? Y debe estar plasmado eso en la Constitución, a mi juicio. Tenemos que tener un régimen distinto plasmado en la Constitución de descentralización. Chile sigue siendo un país extremadamente centralista y lo que le escuchamos a cada rato a nuestra gente en distintos lugares del país es, si yo quiero colocar un semáforo en una alcaldía, le tengo que preguntar a un burócrata en el Ministerio de Transporte, o si quiero pavimentar una calle, hay que preguntarle al MOP. Entonces, creo que esas son algunas de las cosas que debieran estar en una constitución. Esos son los Heraldo, pero descentralizar significa también que grandes empresas, como por ejemplo yo que soy originario de la 8ª región, puntualmente de Coronel, usted sabe que allá actualmente se está construyendo un proyecto monstruoso que es el proyecto MAPA del Grupo Arauco. Descentralizar también significa que las empresas como Arauco paguen tributo en Concepción y no en Santiago, donde tiene su oficina central. ¿A eso también se refiere descentralizar? ¿O vamos a seguir con ese formato igual? Yo creo que hay una discusión muy rica sobre eso, porque una de las propuestas es que los grandes proyectos tributen una parte en la región donde están instaladas. Pero ojo con eso, porque si nosotros tuviéramos eso como el único criterio, hay regiones que quizás no van a atraer grandes proyectos y van a quedar entonces en una situación muy desmedrada respecto a Atacama o Tarapacá, donde hay grandes inversiones mineras, por ejemplo. Entonces hay que tener un mínimo, un fondo que le permita a las regiones el contar con mínimos, y hay que revisar el fondo común municipal, además para las comunas, porque no puede ser lo que sucede, digamos, de los ingresos de Las Condes o Vitacura respecto a, no sé, Puente Alto o La Granja. Entonces, y si bien es cierto que hay algo de reparto, hoy día tiene que ser mucho mayor para equilibrar. Y esas son las cosas que creo que se tienen que discutir en una constitución para tener una descentralización de verdad. ¿De qué se trata una constitución? De repartir el poder. Al final de cuentas es eso. Y yo creo que tenemos un gran desafío, y estas son algunas de las cosas que estamos discutiendo. Por ejemplo, yo creo que si esta constitución va a durar 40 años, tenemos que empezar a pensar, bueno, ¿cómo va a ser el país en 10, en 20, en 30 años? Probablemente el desafío de la robotización, el impacto que eso va a tener en el mercado de trabajo, inteligencia artificial, todos esos temas van a estar, y creo que de alguna manera hay que abordarlos. No sé bien cómo, pero hay que hacerlo porque el mundo que se nos viene va a ser un mundo donde lo digital se va a profundizar mucho más, y lo de la inteligencia artificial va a significar además una concentración mayor del poder, y esas son cuestiones que de alguna manera creo que una constitución de futuro tiene que también incorporar. Heraldo, yo le quiero preguntar algo igual que siempre en los programas de La Brújula, cuando estamos con nuestros invitados que nos visitan acá, es algo que a toda la gente le preocupa mucho, y que es cómo se soluciona el problema de la credibilidad de las instituciones en Chile, que están por el suelo, el problema grave que existe en Carabineros, cómo se moderniza Carabineros, no sé si pensando en mirar un ejemplo de alguna policía europea, tomar de allá un poquito y modernizar realmente y profesionalizar a Carabineros junto con la policía de investigaciones. Y lo otro que a los chilenos les preocupa mucho, y sobre todo gente que está en el extranjero y que ve lo que pasa en Chile con el tema de la corrupción y del narcotráfico, que poco a poco los tentáculos están tomando distintas zonas no solamente de Santiago, porque si usted va a la 8ª región, en Michaihue, en Boca Sur, al sur de Concepción, la cosa del tráfico está terrible. En Coronel, sector de Lagunilla, sector de la caleta Los Rojas, donde está el puerto de Coronel, la caleta pesquera más grande de Chile, que es la caleta Los Rojas, mucho tráfico.
Entonces la gente se preocupa de eso, cómo se empieza a combatir el tráfico, la corrupción y se mejoran las policías y en general las instituciones en Chile. Uh-huh. Bueno, tu pregunta tiene varios componentes y es un enorme conjunto de preguntas en realidad. Porque primero, a ver, hemos tenido tres grandes hechos que han marcado este año y estos últimos años, de hecho, ¿no? Primero, el 18 de octubre, con todo lo que eso significó y con las demandas de justicia, de mayor igualdad, de fin al abuso, de fin al maltrato, de un país más digno. Y yo creo que eso se trasladó a la nueva Constitución. De hecho, yo fui uno de los firmantes del acuerdo del 15 de noviembre en la madrugada, que permitió entonces el camino que estamos recorriendo ahora. Entonces, ese es un primer hito muy importante. El segundo es la pandemia que estamos viviendo, que ustedes viven, todos estamos viviendo, que ha significado un golpe muy fuerte en nuestro país, con una política absolutamente errática desde el punto de vista sanitario, y Chile entre los países, en términos de de miles por millón de habitantes, de los más golpeados en términos de contagio y de fallecimientos. Entonces, eso ha sido otro golpe muy importante que ha tenido un impacto económico muy fuerte y social, particularmente. Y antes de eso, lo que tú preguntas, un problema que se arrastraba de hace tiempo de erosión de las instituciones, donde ya habían caído en descrédito Carabineros por el Paco Gate, el Milico Gate, los militares, ¿para qué vamos a hablar del Congreso, los partidos políticos que siempre han estado desprestigiados, la Iglesia Católica, bueno, la corrupción. Claro, una situación de erosión de las instituciones, lo que a la larga empieza a trasladarse a un descrédito de la política y erosión de la democracia. Y a eso, entonces, hay que agregarle una situación de corrupción que se mezcla con lo que tú dijiste después, el narcotráfico. Ese es un tema mucho mayor, pero yendo al tema de Carabineros, no hay otra solución que una reestructuración profunda de Carabineros para que recupere el prestigio que siempre tuvo Carabineros. Y creo que eso se tiene que hacer por la vía de, primero, control civil de Carabineros. Eso es lo fundamental, el control civil fundamental de Carabineros. Hasta que eso no esté asegurado, no vamos a tener una verdadera reestructuración. Tiene que haber una política de derechos humanos, pero no simplemente que se hagan clases, sino que una perspectiva de derechos humanos y una modernización en términos de el uso de la fuerza, utilizando las mejores prácticas que hay de las policías de los países democráticos, de los estándares internacionales. Hay estándares internacionales en esta materia. Entonces, a eso hay que ir en materia de Carabineros. La PDI ha recorrido un camino distinto, porque la PDI, nosotros recibimos al comienzo de la democracia una PDI que estaba con muchos problemas de corrupción, con muchos problemas además de lo que había sido la penetración de la dictadura de la PDI, y sin embargo hoy día una PDI moderna, una PDI que tiene los mejores estándares en materia tecnológica, y si uno ve las instituciones, en Chile la más prestigiada es la PDI, interesantemente. Y lo último que tú dices, lo de la criminalidad. Bueno, eso significa que hay que tener una aproximación multidimensional. No hay una bala de plata para resolver el tema. Primero hay que trabajar con los líderes locales. La policía tiene que trabajar con los líderes locales y no llegar, qué sé yo, a última hora a los barrios. Segundo, hay que trabajar con los jóvenes, particularmente los jóvenes que no trabajan ni estudian. Porque si se dejan sueltos sin programas focalizados en ellos, de empleo, programas de capacitación, etcétera, van a ser soldados de la droga. Tercero, con buena inteligencia. Y eso, algo de eso hace la PDI bastante bien, y Carabineros también. Cuarto, hay que tener una aproximación que no sea meramente desde la perspectiva de la fuerza, sino que de educación, etcétera. Pero hay paquetes de medidas. Por ejemplo, medidas de corto plazo, la recuperación de espacios públicos,
para que las plazas no sean lugares de narcotraficantes, la iluminación de las calles. Todo eso son medidas bien concretas que se pueden hacer en poco tiempo y que van ayudando a la seguridad ciudadana. Hay otras que son un poquito más de largo aliento, que empiece a trabajarse en lo que se denominó en el pasado planes cuadrantes. ¿Por qué? Porque está demostrado que los delitos tienden a ser cometidos por las mismas personas muchas veces en los mismos lugares. Hay lugares claves donde se comete el crimen, los portonazos o los asaltos. Entonces hay que focalizar, ¿no? Entonces todo eso se puede hacer a mediano plazo. La parte educacional toma más tiempo, evidentemente. Es decir, se puede enfrentar la corrupción y el delito, pero el Estado tiene que estar presente. Pues si el Estado no está presente, a través de las policías, particularmente, pero a través del trabajo comunitario con los líderes sociales, bueno, el Estado es reemplazado por los narcos. Es el narco local el que le entrega los remedios a una familia, a una señora que lo necesita, o le da un préstamo, o los ayuda. Pero si no está el Estado, entonces ahí hay una red de protección para los narcotraficantes, ¿no? Entonces, yo veo el tema de la criminalidad y el delito como una aproximación multidimensional que hay que tener, y para eso tenemos que tener una policía de carabineros que sea reformada de manera profunda. Heraldo, creo que ya el tiempo lo hemos quemado porque usted tiene una próxima una reunión, pero le hacemos, como le hemos hecho a Jadwe, le hemos hecho a Tomás Jocelyn Hall, a Marco Enrique Ominami, una breve respuesta. ¿Usted es candidateable o no? Mira, la pregunta la voy a contestar después del plebiscito, porque yo me he centrado en ganar el plebiscito, ganar con el apruebo, ganar con la Convención Constitucional. Cualquier cosa que nos desvíe de ese propósito creo que es inconducente. Entonces, una vez que eso suceda, yo voy a decir si estoy disponible para ser candidato presidencial o no. Lo que puedo decir es que habrá un candidato o candidata del Partido por la Democracia que va a ser sometido a una primaria de la centroizquierda, que nosotros estamos disponibles para eso. Es lo que tenemos que definir quién será esa persona o personas. ¿Nos deja invitarlo? ¿Nos deja invitarlo después del plebiscito? Pero claro, por supuesto. Genial. Andrés le pregunta porque en este mismo programa Francisco Vidal dio indicios de que podría hacer algo ahí. Bueno, con una leve sonrisa. Capaz que con Pancho Vidal compitamos fraternalmente, ¿no? Ha sido un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Muy amable, Heraldo. Y de nuevo me afecto porque siento por ustedes en el exterior una gran cercanía, porque bueno, toda la lucha que dimos para que se aprobara el voto de los chilenos en el exterior, cuando habían quienes no querían para nada escuchar del voto de los chilenos en el exterior, y nuestro argumento que la ciudadanía no se expresa por el lugar de residencia, sino que por la condición de ser ciudadano, al final ganó la pelea, y a mí me agrada mucho verlos y saber que ustedes van a poder votar en el exterior. Le damos las gracias por haber estado acá en la Brújula Chileno en el Mundo. Muchos chilenos alrededor del mundo escribieron acá dentro de el mensaje que hay, así que este programa está representando a todos los compatriotas que están en los 5 continentes, Heraldo, porque mucha gente participa, así que le damos las gracias por haber estado y lo dejamos cordialmente invitado para el futuro, para que nos comente después y a todos ellos y ellas que están conectados a través de los distintos países en nuestro globo. Muchas gracias. Haremos llegar las preguntas. Ya pues, muy bien. Gracias. Bien. Bueno, yo quiero comentarles algo, una brevísima cosa. Una vez escuché que la chilenidad, uno no lleva la chilenidad a cuesta, uno padece la chilenidad. No sé si están de acuerdo. Uno padece ser chileno. Está buena esta, bueno. Sí, oye, no, otra persona una vez me dijo que ser chileno era una enfermedad. No te mejoras nunca, eso no es ser chileno. No te mejoras nunca. Bueno, siempre recaes. No hablamos ni siquiera, no hablamos ni siquiera del partido de fútbol, porque él en el Twitter, Heraldo Muñoz en el Twitter, ayer puso, primero estaba muy enojado por esto del VAR y puso VAR con B larga. Entonces después agregó y dijo,
que quizás era porque mira, se los quiero leer textual porque lo tengo, lo salvé y lo tengo aquí, mira, Oye, lo hizo así. perdón, ¿qué partido de fútbol? Sí, ayer, robo arbitral en el Centenario de Montevideo ¿para qué está el VAR si no cobran penal evidente a favor de Chile? Puso VAR con B larga. Después dije, estoy tan indignado con el árbitro del partido de Chile versus Uruguay que puse VAR en vez de VAR con la B corta, ¿sí? Pero parece que el árbitro estuvo en uno de los primeros para no ver el penal a favor de Chile. O sea, estaba indignado como estaban todos. Pero bueno, para nosotros, particularmente Marco, el partido de fútbol fue entre las 2 y las 4 de la mañana, entonces comprenderás que uno como que no está muy despierto como para poder ver un partido de fútbol a esa hora, ¿no? Sí, la verdad de las cosas Yo que... estaba bien ocupado. La verdad que yo no lo escuché, no escuché algo un poco, no. Ahí Nada lo más. tiene. Ahí lo Ahí tiene. está lo del VAR. Ahí está lo del VAR, exactamente, ¿viste? Así que vamos a conversar acerca de ello. Muchachos, tenemos 2 minutos, vámonos despidiendo. Yo al menos ya los dejo invitados para la próxima semana, día viernes. Yo nada, quiero saludar a la gente de Concepción, a nuestros amigos de Gualmapu, a toda esta gente que perdió a sus familiares en el sur con este terrible accidente, mandarles un abrazo desde la distancia, desde un lugar llamado Viena, en Austria, en Europa, abrazar a toda esa gente que está triste y que lo va a pasar muy mal en las próximas semanas, y solidarizar con todos los amigos que van a votar y que no van a destruir nada, y mandar un abrazo apretado ahí a todo el mundo. Como dice por ahí un youtuber, un abrazo virtual. Bueno, yo también saludo a toda la gente del sur de Chile que nos ve, que nos tiene un aprecio especial. Espero que les haya gustado. Vamos a tener más invitados de igual interés. Lamento muchísimo al ver esas imágenes que vi del accidente. Lo lamento de verdad, me impresionó muchísimo. Saber que se pierden vidas, las vidas se pierden para siempre. No es un momento ni un rato. Y yo acompaño en su dolor a todas las personas y también a los accidentados porque esa carga, ese peso se lleva para el resto de la vida en un accidente de esa índole. Y agradezco vuestra atención y a todos los televidentes, a toda la gente que nos está viendo. Un gran abrazo también apretado, como lo da Andrés, desde este lugar del norte de Italia, de Venecia, de la zona muy especial. No muy linda, porque sí también es lindo, pero es muy especial y hay muchos lugares más lindos que esto también en nuestra tierra y sobre todo en Chile. Marco. Bueno, nos juntamos el próximo viernes en otro capítulo más de La Brújula, Chilenos en el Mundo. Chao, chao. Chao.